Saludos, estimados estudiantes. En el día de hoy vamos a trabajar con problemas del tipo argumentación. Muy bien, entonces primero vamos a recordar rápidamente en qué consiste la competencia de argumentación. Bien, pues del texto, la gráfica, el esquema o una situación o problema debemos poder explicar, afirmar, plantear, argumentar lo que sucede y por qué. Es decir, en muchas de estas preguntas pues lo que vamos a tener son 4 opciones de respuesta, 2 que nos dicen que sí o 2 que nos dicen que no, o 2 que plantean que el enunciado es cierto y 2 que plantean que el enunciado es falso. Entonces, además de elegir si es verdadero o falso, pues nos toca elegir la que mejor explique la solución del problema. Bien, bueno, pues habiendo recordado esto, pasamos entonces a los ejemplos. El primer ejemplo nos dice lo siguiente: observe la siguiente sucesión de triángulos. Los puntos suspensivos significan que la sucesión de triángulos continúa. Bien, pues podemos observar aquí 3 triángulos rectángulos, el primero, el segundo, el tercero, y se supone que esto continúa a la derecha. Bien, pues vamos a ver qué es lo que ocurre con dichos triángulos. Dice, si se quiere modificar la sucesión de triángulos para que la medida de los ángulos θ1, θ2 y θ3 sea siempre la misma, se podría: A. No modificar la medida de la base de cada triángulo de la sucesión y hacer que todas las alturas de los triángulos midan 5 metros. B. Modificar la medida de la altura de cada triángulo de la sucesión y hacer que todas las bases de los triángulos midan 6 metros. C. Por cada aumento de una unidad en la altura, duplicar la base. Y D. No modificar la medida actual de las bases de los triángulos de la sucesión y aumentar la longitud del cateto opuesto, θ sub n, en 1 metro para obtener triángulos rectángulos isósceles. Bien, pues entonces vamos a analizar las opciones de respuesta. Tenemos que la inclinación o ángulo de los triángulos se encuentra relacionado con las razones trigonométricas de sus lados. Ustedes recordarán que las razones trigonométricas son seno, coseno y tangente. En este caso, para ver qué es lo que ocurre con los ángulos θ, la más fácil es la tangente. Entonces, por ejemplo, vamos a ubicarnos aquí en el primer triángulo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que el ángulo θ es este de acá y tenemos 2 catetos, ¿ok? Entonces, el cateto que está al otro lado es el que se conoce como cateto opuesto, este que estoy señalando aquí, en este caso mediría 1 metro, y el lado o cateto que comparte un lado con el ángulo es el que se conoce como cateto adyacente. Bien, entonces la relación trigonométrica de la tangente nos dice que la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Es decir, el valor del cateto opuesto, que es 1, sobre el cateto adyacente, que es 2. Es decir, la tangente de ese ángulo es 1 medio. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que nos plantean las opciones de respuesta. Bueno, vamos a analizar la primera. Dice, no modificar la medida de las bases de cada triángulo de la sucesión y hacer que todas las alturas de los triángulos midan 5 metros. Muy bien, pues entonces vamos a ver qué ocurre. Vamos a sacar la tangente de cada uno de estos 3 triángulos para el ángulo θ1, θ2 y θ3 y las vamos a comparar. Entonces, si el valor de la tangente es el mismo con lo que nos plantea el enunciado, pues entonces el ángulo no cambia, significa que no cambia, luego esa sería nuestra respuesta correcta. Pues bien, vamos a ver qué ocurre y vamos a ver si eso es cierto. Entonces, la tangente del primer ángulo sería 5 medios, la tangente del segundo triángulo serían 5 tercios y la tangente del tercer triángulo serían 5 cuartos. Entonces podemos observar aquí que los 3 valores, los 3 números, las 3 fracciones que tenemos aquí son distintas. 5 medios es diferente de 5 tercios y diferente de 5 cuartos, lo cual implica que las 3 tangentes son distintas, o sea que los 3 ángulos son diferentes, es decir, el ángulo sí cambió. Entonces la opción A no es la correcta. Vamos a ver qué ocurre con la opción B. La opción B nos plantea modificar la medida de la altura de cada triángulo de la sucesión y hacer que todas las bases de los triángulos midan 6 metros. Nuevamente, por ejemplo, vamos a ubicarnos aquí en la primera tangente. Dice que es 1/6, entonces recordamos. La base ahora va a medir 6 y el cateto opuesto va a medir lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos el cateto opuesto mide 1 y la base mide 6, es decir, tenemos
un sexto. Hacemos lo mismo para el segundo triángulo y lo mismo para el tercero. Al realizar esto, nos damos cuenta que la primera fracción es un sexto, la segunda es 2 sextos, la tercera es 3 sextos. Es decir, nuestra fracción sigue cambiando. Es decir, la tangente cambia en cada caso, o sea que el ángulo es distinto en cada caso. De manera que el numeral B pues tampoco es la respuesta correcta. Vamos a ver qué nos propone el numeral C. Dice, por cada aumento de una unidad en la altura, se debe duplicar la base. Entonces venimos al primer triángulo, cateto opuesto sigue midiendo lo mismo, el cateto adyacente es el doble de la base, es decir, un medio. Bien, probamos con el segundo triángulo, lo tenemos aquí. El cateto opuesto ahora vale 2, pero la base sería el doble de la altura, es decir, 4. Entonces lo tenemos aquí, un medio, el segundo, 2 cuartos. Hacemos lo mismo para el tercer triángulo, que sería si ahora la altura vale 3, la base vale el doble, es decir, 6. En primera vista o en primera instancia, estas tres fracciones de acá que tenemos parecen diferentes, pero si las simplificamos nos damos cuenta que son exactamente las mismas. Es decir, un medio es lo mismo que 2 cuartos. Si simplificamos 2 cuartos nos queda mitad de 2, 1, mitad de 4, 2, es decir, un medio. Lo mismo ocurre para 3 sextos. Tercio arriba, tercio abajo, nos quedaría un medio. Es decir, la respuesta correcta es la C. En este caso, porque al hacer el análisis de los tres triángulos, nos damos cuenta que el valor de la tangente es el mismo en los tres casos, o sea que los tres ángulos son iguales. Muy bien, pues he aquí la solución, nos vemos en una próxima ocasión. Universidad Santo Tomás, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.